Hola amigos, ¿cómo están? Soy David Merino, tu conductor aquí en la BMA, contigo. El día de hoy vamos a tener un programa lleno de respuestas para ti que me estás viendo, amigo migrante. Vamos a hablar exactamente acerca de migración. ¿Qué es un migrante? ¿Qué es un extranjero? ¿Qué instituciones te protegen? ¿Qué derechos tienes? ¿A dónde puedes acudir a hacer tus trámites? ¿Cuáles condiciones existen? Todo eso lo vamos a tratar hoy aquí en la BMA contigo. ¿Qué es un migrante? ¿Qué es un extranjero? Bueno, esas son dudas que obviamente no toda la gente conoce desde el punto de vista técnico y legal. Quiero comentarte que existe una ley que es la Ley de Migración y esa ley nos establece en su artículo 2 una serie de definiciones y nos dice claramente que un extranjero es aquella persona que no reúne las condiciones para ser mexicano conforme lo establecido en el artículo 30 de nuestra Constitución Federal, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero también nos define una serie más de situaciones, como cuál. ¿Qué es precisamente un migrante? Un migrante es a toda aquella persona extranjera, ¿sí?, que transita, que llega o que sale de un país que no es su país de residencia. Fijemos cómo menciona el término residencia y no nacionalidad. Eso nos va a servir para saber quién es considerado o puede ser considerado como un migrante. Pero también debemos tener que tenemos varias calidades o características migratorias. Es decir, tú puedes ser precisamente un visitante o puedes ser un residente. Ya veremos que hay distintos tipos de característica migratoria en cuanto a la residencia y en cuanto a los tipos de visitante que puede ser. Pero, ¿qué es lo que la gente le dijo a Ana Claudia? Vamos con ello. Como bien David dijo, hoy vamos a estar hablando acerca de la migración, un tema súper importante que es global y que ha sido parte de nuestra historia por muchos años y seguirá siendo. Vamos a ver qué es lo que dicen. Hola, ¿cómo te llamas? Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Ileana Ocampo. ¿Y de dónde eres? Yo soy de Costa Rica. Oye, ¿tú sabes cuáles son los derechos que tiene un migrante en México? Realmente no, porque como solo vengo a hacer mis campamentos, pues realmente no conozco bien la situación. Claro, ¿y sabes a dónde tendrías que acudir en caso de que tuvieras algún problema? Pues sí, correcto. Hace poco tuve un inconveniente con mi pasaporte, se venció y justamente lo andaba renovando aquí en el consulado. Ok, perfecto. No sé si quieras hacerle alguna pregunta a los abogados acerca del tema de migración. Pues, por ejemplo, digamos, como en mi caso como atleta, me gustaría estar más tiempo, que no fueran 6 meses, porque a veces pues el lapso se rompe y pues ahorita con la pandemia sí se complica un poquito más. Entonces, digamos, sí me gustaría como una opción de poder estar más tiempo sin tener que estar saliendo y entrando cada rato para poder seguir mis entrenamientos más fácil acá. Perfecto, entonces sería como a dónde puedo acudir o cuáles son los requisitos para que tú puedas sacar este permiso por más de 6 meses. Ah, correcto. Hello, what's your name? Eric. Hello, Eric. Where are you from? I'm from Denver, Colorado, in the United States. Okay, nice. And are you here just like visiting or? Yeah, we're visiting for a week, Mexico City and Ixtachihuatl. Oh, that's really nice. So, do you know what you need to do if you want to live in Mexico as a foreigner? Not exactly, but I've heard as an American it's not that hard to move to Mexico. Okay, and like, do you know what you need to also like do, or what tramits do you need to go through if you want to work in Mexico? You probably need to get a visa, and you probably have to have some job already before you move here. I mean, that's kind of typical of most countries, I think. Yeah. And some skills and some education maybe to prove that you belong or that you're going to provide to the society. Okay, perfect. Do you have any questions you want to ask our lawyers? What would I have to do to move to Mexico? Because I love it here and I would be interested. Or Mexico City specifically. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal, Rodrigo? Oye, ¿tú sabes lo que es un migrante?
Pues es una persona que sale de su país para establecerse en otro. Exactamente. ¿Y sabes cuáles son los derechos que tienen estos migrantes en México? La verdad es que no estoy totalmente seguro. Lo único que te podría decir es que sí tienen, digamos, cierta protección universal, ¿no? O sea, cierta protección que te dan los derechos humanos, pero no gozan de los mismos privilegios que el que vive en el país, que el residente. Claro, ¿y sabes qué son los refugiados? Supongo que cuando un país está en conflictos, ya sean armados, bélicos, revoluciones, o cualquier de otra índole similar, bueno, pues entonces el país que acepta a la persona lo toma como un refugiado, ¿no? ¿Y crees que deberían los refugiados tener los mismos derechos que los migrantes o que los ciudadanos de un país? Sí, claro, desde luego. Eso creo que sería buena idea. Perfecto. ¿Tienes alguna pregunta que le quieras hacer a los abogados expertos en la materia? Bueno, me encantaría resolver esa duda. ¿Cuál es la diferencia entre una persona de la nacionalidad mexicana y una persona que viene como refugiado o migrante a México en cuanto a derechos, principalmente laborales, ¿no? Saber si pueden desarrollarse estando en nuestro país. Perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Como podrás ver, existen diversos cuestionamientos de la gente que vimos. Ya te he explicado qué es un migrante y qué es un extranjero. ¿Qué derechos tienen los migrantes? Bueno, de entrada debes saber que México cuenta con diversos tratados internacionales firmados en materia de derechos humanos, específicamente para migrantes. Obviamente algunos se refieren a cierto tipo de migración específica, como es por ejemplo los niños o los trabajadores, pero también hay tratados internacionales que contemplan la protección global de los derechos humanos. Básicamente, tú como migrante que nos estás viendo, tienes derecho a toda la protección que la Constitución Federal nos señala, en que toda persona, todo individuo que se encuentre dentro de México, en los Estados Unidos mexicanos, va a gozar de las garantías y los derechos humanos que contempla la Constitución. Obviamente, si estos son violados, puedes recurrir o puedes acudir a ciertas autoridades, como podría ser la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración, la famosa COMAR, Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados. ¿Por qué? Porque cada una tiene facultades diferentes, pero también hay otras autoridades a las que podrías acudir para solicitar apoyo y protección, como podrían ser las comisiones estatales de los derechos humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Obviamente, también aquí en la Barra Mexicana Colegio de Abogados está a tu disposición la Fundación Barra Mexicana, cuyos datos están apareciendo aquí en la parte inferior de esta pantalla. Puede darse una orientación legal acerca de la protección en materia de derechos humanos a los migrantes. Es muy importante señalar también que existen varios tipos y varias condiciones. Puede ser visitante en México con permiso para hacer actividades económicas o sin permiso para realizarlas. También puede ser un visitante, ¿sí? Un visitante que busca protección consular. Tienes también la característica de una residencia permanente. Tienes la de una residencia temporal, que también tiene características muy distintas. Entonces, la pregunta aquí es, si ya sabemos que es un migrante, que es un extranjero, y obviamente, parte importantísima, ¿sí? Todos los migrantes tienen derecho a la salud y a la educación, independientemente de la característica migratoria que tengas. Obviamente, aplican las condiciones y las restricciones que las legislaciones pueden llegar a tener, pero en materia general es lo que especifica nuestra legislación mexicana. ¿Quieres saber más acerca de qué tipos de condición migratoria puedes tener? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Vamos entonces con el experto. Hola David, un gusto. Gracias por haberme invitado a tu programa. Estamos justamente aquí en el set de Abogacía Trabajando, entonces aprovechamos para dar con muchísimo gusto respuesta a estas preguntas que nos plantean. Siendo así, yo les diría a las dos personas que amablemente hicieron estas preguntas
De acuerdo a la ley de migración, existen únicamente 3 condiciones migratorias: el visitante, el residente temporal y el residente permanente. ¿Ok? Entonces, ambos están hoy por hoy en el esquema de visitante turista, el cual es un documento migratorio que se emite en el aeropuerto directamente, en el puerto de entrada, que se denomina forma migratoria múltiple, un pequeño cartón blanco que es válido hasta por 180 días por cada visita. ¿Ok? Este documento sirve también, por ejemplo, para aquellas personas que vienen como visitantes de negocios, que a diferencia del turista puede hacer un poco más de actividades, incluso permite hacer actividades de trabajo, venir a reuniones, a convenciones, etcétera, siempre y cuando no reciban un ingreso por parte de alguna compañía en México. Eso es importante. Siendo así, entonces, y la pregunta que hacía la primera persona, David, yo le diría, si existen, digamos, vías para tramitar una residencia temporal bajo un esquema no remunerado, porque entiendo que ella viene no a trabajar realmente, por tanto no tiene el patrocinio de una empresa que de algún modo solicite este permiso de trabajo ante el Instituto Nacional de Migración para obtener una residencia temporal bajo el esquema remunerado. En este sentido, entonces podría aplicar perfectamente ante una visa, por una visa de residente temporal bajo el esquema no remunerado ante cualquier consulado mexicano. Entiendo que ella era de Costa Rica, podría ser perfectamente en el Consulado de México en Costa Rica, y hay una visa que con solvencia económica te la pueden emitir. Esta visa se estampa en el pasaporte, es válida por 6 meses como residente temporal y es válida solamente para una entrada. Eso sí, es decir, tienes una vigencia de 6 meses para utilizarla, pero es válida solo para una entrada. No tiene múltiples entradas como sí puede ser una visa de turista para una nacionalidad que la requiere, por ejemplo, ¿no? En este sentido, al momento que ingresa a México con esa visa, tendría que solicitar el canje de esa visa por la tarjeta de residente final. Para eso tendría un plazo de 30 días naturales para acudir al Instituto Nacional de Migración y solicitar, vamos a llamar, el cambio de esa visa y el FMM de canje que le van a dar en el puerto de entrada por la tarjeta de residente bajo el esquema no remunerado, que será una tarjeta que permita múltiples entradas y salidas y que está vigente de inicio por 1 año, susceptible de renovarse hasta por 3 años más en México, pudiendo dar el derecho después de esos 4 años de cambiar de condición al residente permanente. ¿Ok? En la segunda pregunta es algo similar, le interesaba saber qué se necesita para trabajar en México. Ya lo dije, primer punto es el patrocinio de una empresa que esté registrada, que tenga una constancia de inscripción de empleador ante el Instituto Nacional de Migración. Esta constancia es un documento que emite el instituto y vamos a llamar, es un registro que todas las personas, tanto físicas como morales, que deseen contratar personal extranjero en México necesitan. Y es una constancia que debe actualizarse anualmente al momento de que tanto la persona moral como la persona física realizan su declaración de impuestos del ejercicio fiscal anterior, tienen que actualizar. Si tiene el patrocinio de una compañía registrada, perfectamente esta compañía puede solicitar una visa por oferta de empleo para que una vez que el instituto la autorice, el empleado complete entonces, tendrá una ventana de tiempo de 30 días hábiles para acudir a cualquier consulado mexicano en el extranjero a completar una entrevista consular. En esta entrevista realmente lo que van a preguntarle es a qué vienes, en qué empresa vas a trabajar, cuánto vas a ganar, etc. Si todo hace match con la información que ya reportó Migración, procede entonces el cónsul o el encargado de la sección consular a estampar esta visa en el pasaporte, similar a la que comenté hace unos minutos, vigente por 6 meses, sí, pero válida para una sola entrada, con la cual regresa a México e igual tendrá este periodo de 30 días ahora naturales para solicitar el cambio de esa visa por la tarjeta de residente, en este caso con la leyenda permiso para trabajar, lo cual autoriza perfectamente para así recibir una remuneración por parte de una empresa en México, darse de alta ante Hacienda, darse de alta ante Seguro Social. Esa es de algún modo la respuesta. Existe otro esquema para alguien que quiere trabajar, ya sea por ejemplo que constituya una empresa propia. Es el primer paso, acudir ante un notario, sacar el uso de denominación primero y posteriormente constituir la sociedad con el notario. Esa empresa se registra ante el instituto para que entonces obtenga la constancia de inscripción de empleador y se autoemplee, vamos a llamar, en su propia compañía. Eso también es viable y es perfectamente, el tiempo ahí dura más el proceso, pero dura porque
obviamente hay una etapa previa en donde tienen que primero registrar y crear esta compañía mexicana para que posteriormente se haga el registro ante el instituto y posteriormente pueda tramitar la visa por oferta de empleo. Hay esquemas en el residente temporal que también son aplicables. Por ejemplo, está el residente temporal estudiante, que en estricto sentido viene única y exclusivamente a México a estudiar. Esta es una residencia temporal en donde el consulado es el facultado para otorgarla, no es el Instituto Nacional de Migración. Un extranjero acude con una carta de aceptación de una institución educativa en México al consulado para solicitar la visa como residente temporal estudiante. Lo mismo, va a recibir esta misma visa válida por una sola entrada, vigente por 6 meses, con la cual regresa a México para dentro de estos 30 días iniciar el proceso de registro y obtención de la tarjeta de residente como estudiante. Esta es una tarjeta que también estará válida por 1 año, permite múltiples entradas y salidas y que también se puede renovar por periodos anuales hasta la conclusión de los estudios. A diferencia del residente temporal, ya sea remunerado o no remunerado, el estudiante no computa en estos años que él haga en México. Es decir, a pesar de vivir 4 o 5 años, no podría ni naturalizarse, ni podría tampoco cambiar al estatus de residente permanente, toda vez que su condición no lo permite. Primero tendría entonces que cambiar el estatus de residente temporal estudiante a residente temporal con permiso para trabajar, y hasta ese momento computarían los 4 años que posteriormente le podrían dar el derecho a la residencia permanente. Y existe un último esquema en la residencia temporal que es por unidad familiar, en donde si tú tienes un vínculo familiar, ya sea con un residente en México, temporal o permanente, o con un ciudadano mexicano, puedes aplicar por esta visa también, ya sea ante un consulado o bien ante el Instituto Nacional de Migración. Es una residencia que no permite de inicio trabajar, por supuesto, simplemente se obtiene por unidad familiar, un derecho que está sí contemplado en la ley de migración, al igual que otros derechos y que los consagra también la Constitución, por supuesto, como el derecho al libre tránsito, el derecho a la asistencia consular, el derecho al debido proceso, por ejemplo, es decir, una cantidad de derechos como cualquier ciudadano mexicano, excepto el derecho al voto y el derecho a ser votado. Este es exclusivo para ciudadanos mexicanos. Me desvié un poco porque esa pregunta también la había hecho la primera persona, David, pero regresando nada más a la parte final de unidad familiar, esta visa, insisto, de inicio no permite trabajar, pero si la esposa, el esposo consiguen, por ejemplo, una oferta de empleo de una empresa registrada en México se puede solicitar el permiso para trabajar y por eso con esa residencia podría perfectamente ser enrolada en una nómina mexicana, ser dada de alta en Hacienda, ser dada de alta en Seguridad Social. Espero que haya sido de mucha utilidad esta información para ti y para toda tu audiencia, David. Bien, como te habrás dado cuenta, en palabras de nuestro experto, también barrista de esta barra mexicana del Colegio de Abogados, es muy importante el entender qué característica migratoria te va a corresponder, qué calidad vas a tener. ¿Vas a ser visitante y para qué efectos? ¿Vas a ser residente y para qué efectos? ¿O vas a obtener la nacionalidad mexicana, en cuyo caso podrías tener una doble o en algunos casos hasta triple nacionalidad en otros países? Sin embargo, tienes que saber que a nivel internacional, en todos los países en los cuales la Organización de las Naciones Unidas está presente, existe una oficina o una entidad que puede llegar a protegerte. Me refiero a la ACNUR, en su versión en español, es decir, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Protección al Migrante y al Refugiado. Si en el país que nos estás viendo existe esa oficina, puedes acercarte a ellos también para temas de asistencia en materia de derechos humanos, asistencia legal. Y aquí en México, pues obviamente aquí te van a aparecer los datos precisamente tanto de la Comar como de ACNUR como del Instituto Nacional de Migración. Entidades a las cuales puedes acercarte para regularizar, para iniciar o para continuar tu trámite migratorio. Así como también ya han aparecido y va a volver a salir los datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Fundación Barra Mexicana. Acércate a nosotros si tienes cualquier duda. Y bueno, esto ha sido todo en este programa de la BMA contigo. Esperamos haberte ayudado
y haberte aclarado algunos puntos básicos, pero considero que muy importantes para que en México puedas tener una adecuada y feliz estancia migratoria. Nos vemos el siguiente programa.